un policía decide cortar el cabello de una mujer negra mayor, sin saber que su hija es una jueza. Una mujer negra de gran respeto sufre una humillación pública cuando un policía, movido por prejuicios, le corta el cabello durante una detención injusta. Lo que él no esperaba era que su hija, una influyente jueza federal, utilizaría todo su poder legal para hacer justicia. Una historia conmovedora de discriminación, poder y justicia vengativa. ¡Atención! Antes de comenzar con esta impactante historia, activa la campanita, deja tu like y suscríbete al canal. No olvides comentar desde qué ciudad estás siguiendo esta increíble historia. Queremos saber de dónde nos acompañas. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada la Plaza de la República, el corazón palpitante de Mallorca, mientras dona Inés, de 68 años, caminaba con paso firme, llevando con orgullo su turbante colorido. Sus cabellos, rizados y ya cubiertos de canas, eran como una corona que adornaba su rostro, testimonio de décadas de lucha, dignidad y resistencia. La exprofesora de historia no solo cargaba las compras del mercado en sus manos, sino también una historia de resistencia que había tejido en cada uno de esos cabellos que había dejado crecer a lo largo de los años, con su identidad africana siempre a flor de piel. Su paso era firme, pero su presencia, tan imponente como su turbante, hacía que muchos la miraran con respeto, aunque algunos no pudieran evitar seguirla con una mirada llena de prejuicio. A pocos metros de distancia, el policía Eduardo Silva ajustaba su uniforme de manera meticulosa, con el rostro serio y la mirada fija en la figura de dona Inés. Él, que venía de una familia de policía militar de la época de la dictadura, había sido formado para mantener el orden a toda costa, sin importar el costo. Su historia estaba marcada por la violencia y el racismo estructural que había crecido sin cuestionar. Cada vez que mirabas a una persona como dona Inés, veía algo que le molestaba, algo que él no entendía y que le parecía una amenaza que debía controlar. Sus colegas conocían las tácticas cuestionables de Eduardo, su historial de abordajes sospechosos y su manera violenta de tratar a los que consideraba sospechosos. Sin embargo, preferían mirar hacia otro lado, no interferir y dejarlo actuar a su manera. Eduardo estaba acostumbrado a que su forma de proceder fuera aceptada sin cuestionamientos. No obstante, al ver a dona Inés caminando sola, con su dignidad y su porte altivo, algo dentro de él se agitó. Sus ojos no dejaban de seguirla, y sus manos, inquietas, jugaban nerviosamente con la navaja táctica que siempre llevaba en el cinturón, una herramienta que había llegado a considerar indispensable. Mientras tanto, en el Fórum Criminal de Barrafunda, la doctora Cecilia López, jueza federal de renombre, revisaba los últimos detalles de una sentencia histórica sobre crímenes de racismo. Su rostro, concentrado y serio, no podía imaginar que, en cuestión de minutos, su propia madre, dona Inés, se convertiría en una víctima directa de esa misma discriminación que ella combatía a diario. En su mesa descansaba una foto antigua de ella y su madre, ambas sonriendo el día de su graduación en Derecho. La foto era un recordatorio de lo que Cecilia había heredado de su madre: la fuerza de carácter, la lucha por la justicia y el profundo amor por la historia y la cultura afrobrasileña. El reloj marcaba las 14:43 cuando Eduardo comenzó a acercarse a dona Inés. La plaza estaba tranquila, pero una sensación palpable de tensión flotaba en el aire. Una joven vendedora ambulante, Elena, que se encontraba cerca, ya había sido testigo de otras confrontaciones violentas entre Eduardo y otras personas en la plaza. Su instinto le dijo que esa escena, por alguna razón, debía ser grabada.
sabía que algo iba a pasar, y esta vez no sería una confrontación en la que se quedaría mirando en silencio. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando hojas secas por la plaza. El turbante de Dona Inés se movía suavemente al compás del viento, añadiendo un toque de delicadeza a la escena. Pero para Eduardo, ese movimiento solo aumentaba su irritación, como si el viento estuviera desafiando su control sobre la situación. Sus pasos resonaban en el concreto con una firmeza que hacía que los comerciantes locales bajaran la cabeza, fingiendo no ver lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente era palpable. En ese preciso momento, el celular de Dona Inés vibró dentro de su bolso. Era un mensaje de su hija Cecilia. «Mamá, ya salgo del foro. Te espero en la plaza para almorzar juntos». Pero el mensaje quedó sin respuesta. Dona Inés no lo leyó. No lo pudo leer, porque en ese momento algo mucho más grande que ella misma estaba sucediendo. Eduardo llegó finalmente a su altura. Con una mirada fija extendió su mano hacia el turbante de Dona Inés. Era una acción que reflejaba su desprecio y la creencia de que podía controlar lo que no comprendía. Al mismo tiempo, la joven Elena, sintiendo que algo no estaba bien, comenzó a grabar con su celular. La cámara capturó cada segundo de la escena que, sin saberlo, pronto cambiaría la historia de la ciudad. La Plaza de la República, con su mezcla de diversidad y caos urbano, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que iría mucho más allá de lo físico. Dona Inés no era solo una mujer mayor caminando por la plaza. Ella era un símbolo de resistencia, de la lucha de generaciones enteras de afrobrasileños que habían tenido que enfrentarse al racismo y la desigualdad. Su turbante no era solo un accesorio, era una declaración, un acto de resistencia contra un sistema que había intentado silenciar su identidad y su historia. Por otro lado, Eduardo era el reflejo de un sistema que había sido alimentado por generaciones de prejuicios, de enseñanzas que lo hacían ver al otro como un enemigo, sin siquiera considerar que sus propios prejuicios podrían estar equivocados. Había sido entrenado para mantener el orden, pero nunca se había detenido a cuestionar el orden que se le había enseñado a seguir. Mientras tanto, en el Fórum Criminal, la doctora Cecilia López leía la última parte de la sentencia. Sin saber lo que estaba ocurriendo en la Plaza de la República, no podía imaginar que su propia madre sería parte de un caso que cambiaría el curso de su carrera y el sistema judicial de la ciudad. En ese momento, la justicia que ella defendía y el racismo que ella combatía se encontraron de manera más cercana de lo que nunca hubiera imaginado. El futuro de todos estaba a punto de cambiar en un solo segundo. La ascensión de Cecilia al cargo de jueza federal estuvo marcada por obstáculos implacables, no solo por la resistencia interna de un sistema judicial teñido de prejuicios, sino también por el racismo estructural que ella luchaba por desmantelar en cada una de sus sentencias. Cada fallo, cada decisión judicial era una batalla contra ese racismo que había estado enraizado durante generaciones. Aunque su carrera estaba llena de logros, no podía evitar sentir el peso de las injusticias que seguían arrastrándose por la sociedad. A su lado, en otro lugar de la ciudad, Elena vivía su propia lucha diaria, como joven inmigrante nordestina que con gran esfuerzo vendía agua y bocadillos en la plaza para poder costear sus estudios nocturnos en Derecho. Cada día enfrentaba la mirada despectiva de algunos transeúntes, la indiferencia de aquellos que no entendían su sacrificio. Pero sus ojos, siempre alerta, habían sido testigos de una multitud de injusticias cotidianas. A pesar de sus circunstancias, Elena no perdía la esperanza de que algún día podría hacer la diferencia, tal y como lo hacía Cecilia, la jueza
a quien admiraba a distancia. La plaza misma parecía un escenario eterno de luchas, con sus árboles centenarios que, como testigos silentes, habían presenciado tanto momentos de opresión como de libertad. El monumento a la Madre Preta, ubicado en un rincón de la plaza, parecía observar desde su base el devenir de la escena, como un recordatorio tangible de la resistencia constante frente al racismo. Eduardo Silva, el policía que se aproximaba a Dona Inés, no pudo evitar que su mente viajara a sus años de carrera, a los elogios de sus superiores cuando realizaba detenciones en comunidades periféricas, donde se destacaba por su eficiencia y, de alguna manera, su crudeza. El peso de la tijera que llevaba en la mano era familiar, un símbolo de su capacidad para controlar lo que consideraba desorden. No era la primera vez que usaba esa herramienta para humillar a alguien durante un registro, y aunque lo hacía sin cuestionarse, algo en él empezaba a sentirse incómodo con la proximidad de Dona Inés. Dona Inés, por su parte, sintió cómo el peso de las décadas de microagresiones y discriminaciones sutiles volvía a aplastarla. Cada paso de Eduardo en su dirección aceleraba el latido de su corazón, no de miedo, sino de una rabia contenida que se alimentaba de todos esos años de injusticia vivida. Sabía que este momento, como tantos otros, era otro enfrentamiento, otro recordatorio de que la lucha por su dignidad nunca había terminado. Mientras tanto, en el fórum criminal, Cecilia daba los últimos toques a una sentencia que marcaría un antes y un después en el combate contra el racismo. Citaba las palabras de Sueli Carneiro, activista y filósofa negra, en las que se decía: «El racismo es una ideología que se realiza en las relaciones entre personas y grupos, en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, en las estructuras de gobierno y en las formas de organización de los estados». Mientras escuchaba el eco de esas palabras, no podía imaginar que en ese preciso momento su propia madre estaría enfrentándose a un acto de racismo directo en la plaza que ella conocía tan bien. La plaza se había vuelto el epicentro de algo más grande que una simple confrontación. El aire, antes suave, ahora cargaba con una tensión palpable. Elena, con su celular en la mano, sentía que el momento decisivo estaba cerca. Sus dedos temblaban ligeramente, pero la determinación en su corazón la mantenía firme. Los transeúntes comenzaron a notar lo que sucedía. Algunos se detenían a observar, otros aceleraban el paso, temiendo involucrarse. Como si la ciudad misma hubiera contenido el aliento, todo parecía reducirse al instante decisivo. La tensión estalló cuando Eduardo, abriendo la tijera con un sonido metálico que cortó el silencio, exigió el documento de identidad de Dona Inés con una voz cargada de autoridad mal disimulada. Dona Inés, manteniendo la compostura, señaló con calma hacia su turbante. «Mi identidad, señor policía, está aquí», dijo. Sin embargo, la respuesta fue un grito cargado de furia contenida cuando Eduardo, creyendo que estaba siendo desafiado, agarró el brazo de Dona Inés y la acusó de obstaculizar la detención. Elena, con el pulso acelerado, acercó más su celular para captar cada detalle. La multitud que se había formado comenzaba a murmurar, algunos de ellos ya con la percepción de que algo grave estaba ocurriendo. La escena que se desarrollaba frente a ellos era un reflejo de la cruda realidad del racismo. Y Elena lo sabía. Era ahora o nunca. Cuando Eduardo, sin previo aviso, arrancó el turbante de la cabeza de Dona Inés, un murmullo de horror recorrió la plaza. Los cabellos de Dona Inés, plateados por los años, quedaron expuestos al viento, como una imagen de vulnerabilidad brutal. Los transeúntes, al ver la escena, comenzaron a soltar gritos de indignación. Algunos se acercaron intentando intervenir, pero el daño ya estaba hecho. La dignidad de Dona Inés había sido violentada ante los ojos de todos. Con una sonrisa de satisfacción, Eduardo declaró: «Ahora sí podemos ver si no está escondiendo nada». Mientras destrozaba el turbante,
Los pequeños objetos que doña Inés llevaba dentro caían al suelo. Un peine, unos clips, una foto antigua. Elena, con lágrimas en los ojos, no podía dejar de grabar. El sentimiento de justicia que la motivaba se intensificó, pero el dolor que sentía por lo que estaba sucediendo era indescriptible. En ese momento, la ira de la multitud creció y se convirtió en una marea de voces que cuestionaban lo que acababan de presenciar. Y entonces, el error de Eduardo fue aún más grave. Agarrando la tijera con determinación, declaró: «Este cabello está obstruyendo la identificación. Tendré que cortarlo». En ese preciso instante, el rostro de doña Inés se llenó de horror. «¡No! ¡No puede hacer eso!», gritó mientras intentaba alejarse de él. Pero ya era tarde. Con un movimiento brusco, Eduardo tomó una mecha de cabello de doña Inés y antes de que alguien pudiera intervenir, la cortó. El grito desgarrador de doña Inés resonó en toda la plaza. Cada hebra de su cabello, caída al suelo, representaba no solo años de historia, sino generaciones de lucha y resistencia. Lágrimas se mezclaban con el polvo de la plaza, la humillación y la rabia abriéndose paso por sus ojos. La multitud reaccionó, algunos intentando intervenir, otros gritando palabras de condena. Pero en ese instante, el racismo había mostrado su cara más cruel, y la ciudad de Mallorca nunca volvería a ser la misma. Eduardo, sintiendo cómo la situación se descontrolaba rápidamente, sacó su arma con un movimiento apresurado. «¡Abran paso! Esto es un operativo policial». Su voz, cargada de tensión, resonó en el aire. En ese mismo instante, un coche oficial del tribunal frenó bruscamente en el límite de la plaza, levantando una nube de polvo. De él emergió la figura imponente de la jueza Cecilia López, quien, al instante, captó la escena que se desplegaba ante sus ojos. Su corazón dio un vuelco al reconocer a su madre en medio del caos, con lágrimas en el rostro y mechones de cabello esparcidos a su alrededor. «¡Mamá!». El grito de Cecilia, desesperado y lleno de dolor, se alzó por encima del ruido, silenciando por un momento el caos que dominaba la plaza. Corrió hacia doña Inés sin importar la pistola de Eduardo, que temblaba ahora en sus manos. El policía, sorprendido por la aparición repentina de una figura de autoridad, trató de mantener la compostura. «Señora, esto es una operación policial. Le pido que se retire», dijo con voz vacilante. Cecilia, con la rabia acumulada en su pecho, se giró hacia él con una furia incontenible. «Soy la doctora Cecilia López, jueza federal, y esta mujer que usted está agrediendo es mi madre», gritó, su voz temblando con la intensidad del momento. «Baje esa arma inmediatamente y aléjese de ella». El desconcierto en el rostro de Eduardo fue evidente. Lentamente, su mano bajó el arma, como si el peso de la realidad comenzara a caer sobre él. Cecilia, arrodillándose junto a su madre, la abrazó con fuerza, tratando de calmarla. «¡Llamen una ambulancia!», ordenó, notando el estado de shock de doña Inés. Volvió entonces su mirada hacia Elena, que continuaba grabando. «Por favor, envíame esa grabación. Esto no quedará impune». La plaza, antes bulliciosa, ahora era un torbellino de actividad. Eduardo fue desarmado y arrestado por sus propios compañeros, el peso de sus actos cayendo finalmente sobre sus hombros. Doña Inés, temblando aún en los brazos de su hija, miraba con ojos vacíos los restos de su turbante y su cabello esparcidos por el suelo. «Mi historia, ellos cortaron mi historia», murmuró con la voz rota de dolor. Cecilia, abrazándola fuertemente, hizo una promesa silenciosa. No se trataba solo de un caso de abuso policial, era un ataque a la dignidad, a la cultura, a la identidad de una mujer negra. Usaría todo su poder como jueza para garantizar que la justicia prevaleciera. La plaza,
que había sido solo un lugar de paso, se había convertido en el escenario de un conflicto que resonaría en toda la ciudad, desatando un debate sobre el racismo, el abuso de autoridad y los límites del poder policial. Mientras la ambulancia se llevaba a dona Inés al hospital, la plaza se llenaba de murmullos y reacciones. Elena, la joven vendedora ambulante que había capturado todo en su celular, se encontraba en el centro de la tormenta mediática. Los periodistas locales, alertados por la viralización de las imágenes, la rodeaban, ansiosos por obtener detalles. «Fue horrible», repetía Elena con la voz temblorosa. «Nunca pensé que vería algo así, y mucho menos en pleno día». El video, que ya había sido compartido miles de veces en las redes sociales, estaba causando un terremoto en los medios. Mientras tanto, en el distrito policial de Tereiro, el capitán Roberto Álvarez enfrentaba una crisis sin precedentes. Las imágenes de Eduardo cortando el cabello de una mujer negra de la tercera edad estaban en todos los noticieros. El teléfono no dejaba de sonar, con la prensa y sus superiores exigiendo respuestas. «Silveira siempre fue un problema», murmuró el capitán, recordando las múltiples quejas que había ignorado a lo largo de los años. Ahora se encontraba frente a una encrucijada: proteger la institución o enfrentarse al problema de frente. En el hospital, dona Inés recibía atención médica mientras aún permanecía en estado de shock. Cecilia, dividida entre su rol de hija y jueza, no podía dejar de hacer conexiones frenéticas. Necesitaba una investigación exhaustiva y la ordenó a un colega del Ministerio Público. «Esto no es solo por mi madre», dijo con la voz firme, «es por cada ciudadano que ha sufrido abuso policial». Mientras tanto, en la periferia de Mallorca, la noticia del incidente se expandía rápidamente. En una reunión de emergencia de la Asociación de Vecinos, liderada por Gabriel, un antiguo amigo de dona Inés, se discutía cómo responder. «No podemos dejar que esto pase», insistió Gabriel. «Necesitamos una manifestación pacífica, pero firme». En el Tribunal de Justicia, los colegas de Cecilia estaban divididos. Algunos argumentaban que ella debería apartarse del caso debido al vínculo personal, mientras que otros creían que su experiencia en temas raciales la hacía la persona más indicada para liderar la respuesta judicial. La jueza Claudia Méndez, mentora de Cecilia, meditaba sobre el asunto en su oficina. «Si la apartamos, podríamos estar silenciando una voz crucial en este momento», pensó, mientras se preparaba para una reunión urgente con el presidente del tribunal. En la sala donde Eduardo estaba detenido, el policía se encontraba en su propia crisis de conciencia. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Un policía de verdad impone respeto». Sin embargo, ahora, mirando sus manos, que habían empujado con violencia el cabello de una anciana, comenzaba a cuestionar todo lo que creía sobre la autoridad y la justicia. En un estudio de televisión local, la presentadora Marcia Campos ensayaba nerviosamente para una entrevista en vivo con el doctor Paulo Freitas, un experto en derechos humanos. ¿Cómo abordamos el racismo institucional en la policía sin caer en la trampa de demonizar a todos los oficiales?, se preguntaba, consciente de la dificultad de mantener el equilibrio entre la objetividad y la crítica. Las luces del set iluminaban su rostro, pero en su interior, las tensiones de la situación se apoderaban de ella. En la sede de la Orden de los Abogados de Espana se formaba rápidamente una fuerza de tarea para ofrecer apoyo legal. No solo es un caso de abuso policial contra dona Inés. Este caso va a abrir la puerta a muchos otros que necesitan justicia, declaraba el presidente de la sección local, el rostro grave pero determinado. Mientras tanto, en las redes sociales, el caso había tomado dimensiones globales. Activistas por los derechos civiles, de diversas partes del mundo, comenzaban a usar el hashtag Justicia para Inés, haciendo del incidente un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. En su casa, Elena luchaba contra un dilema personal. Había recibido múltiples ofertas para entrevistas exclusivas, algunas acompañadas de promesas de compensación económica. Mientras miraba la pantalla de su teléfono,
Se sentía atrapada entre la posibilidad de ayudar a financiar sus estudios y el temor a ser acusada de explotar el dolor ajeno. Los mensajes de los medios de comunicación llegaban sin cesar, pero en su corazón había un conflicto que no podía resolver fácilmente. En el hospital, mientras dona Inés descansaba, exhausta por la angustia vivida, Cecilia sostenía su mano con una firmeza que delataba la promesa que había hecho en su interior. «Esto no va a ser en vano, mamá», susurró en voz baja, con la determinación de transformar el sufrimiento de su madre en un cambio real para la sociedad. La noche caía sobre São Paulo, pero para Cecilia, el camino por delante se iluminaba con la claridad de una justicia que aún no había llegado. 3 días después, las calles de São Paulo vibraban con la energía de las manifestaciones. El clamor por justicia para dona Inés se hacía sentir, exigiendo reformas en la policía y una respuesta contundente del gobierno. La presión sobre las autoridades crecía cada minuto, y la ciudad se convertía en un hervidero de demandas sociales. En esa mañana, Cecilia López ingresaba al foro criminal con una determinación renovada. Ya no era solo la hija de dona Inés, sino una jueza dispuesta a presidir una audiencia que no solo afectaría a su madre, sino que marcaría un antes y un después en la lucha contra el abuso policial y la discriminación racial. La sala estaba llena de periodistas, activistas y ciudadanos comunes que esperaban ansiosos ver el desarrollo de los acontecimientos. Cuando Eduardo Silva fue traído, un murmullo recorrió la sala. El policía, que antes había mostrado seguridad, ahora se veía disminuido, el peso de sus acciones reflejado en su rostro. Cecilia, manteniendo una compostura profesional impecable, comenzó la audiencia. Este tribunal está plenamente consciente de la naturaleza sensible y la importancia pública de este caso, declaró con voz firme. Procederemos con el más estricto apego a la ley y a la justicia. A medida que las pruebas eran presentadas, incluido el video viral grabado por Elena, el caso parecía claro. Eduardo sería condenado, y muchos en la sala ya anticipaban el veredicto. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Dona Inés, lo suficientemente recuperada para comparecer, pidió la palabra. Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Su cabello, ahora desordenado por el corte brusco, era testimonio de la violencia que había sufrido. «Excelencia», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que la invadía. «No estoy aquí buscando venganza, sino transformación». Un silencio profundo llenó la sala. Lo que me ocurrió es solo el resultado de siglos de racismo y prejuicio arraigado en nuestra sociedad. El policía Eduardo Silva es tanto un producto como una víctima de este sistema. Entonces, dona Inés sorprendió a todos con una propuesta revolucionaria. «Yo te perdono», dijo mirando directamente a Eduardo, causando una conmoción en la sala. «Pero el perdón sin cambio es vacío. Propongo algo distinto. En lugar de la prisión, sugería que Eduardo fuera sentenciado a un programa intensivo de reeducación sobre historia y cultura afro-brasileña, trabajando en proyectos comunitarios en las áreas más afectadas por la violencia policial. Transformar a un opresor en un aliado es más poderoso que simplemente castigarlo», dijo con voz firme, ganando fuerza con cada palabra. «Esta es nuestra oportunidad de generar un cambio real, no solo en el sistema, sino en los corazones y las mentes de las personas». La sala explotó en una discusión acalorada. Cecilia, visiblemente emocionada pero manteniendo su postura judicial, pidió silencio. «La propuesta de dona Inés es inédita», dijo con gravedad. «Este tribunal tomará en cuenta todos los aspectos legales y éticos involucrados». Eduardo, sorprendido por el perdón inesperado, finalmente encontró su voz. Yo no merezco eso», gritó con lágrimas en los ojos. «Lo que hice no tiene excusa». No tiene», respondió dona Inés.
pero tiene la oportunidad de redención y de causar un impacto positivo. La audiencia fue suspendida para que la jueza deliberara sobre la propuesta. En los pasillos del foro, los debates estallaron. Las repercusiones de este caso no solo afectaban a las vidas de los involucrados, sino que comenzaban a cuestionar los cimientos mismos de la justicia en España. Algunos discutían vehementemente si la decisión era una oportunidad histórica para una reforma real en la justicia, mientras que otros la veían como una condena demasiado suave para un crimen tan atroz. En medio de todo esto, Elena, que había sido testigo clave al grabar el incidente, se encontró en el centro de un nuevo dilema. Los periodistas la acosaban, buscando una declaración clara de su parte. Solo quería hacer lo correcto, murmuró, con la voz temblorosa, abrumada por la magnitud de lo que su video había desencadenado. En la oficina de la jueza Cecilia, el aire estaba denso con la incertidumbre. Como jueza, sabía que su deber era adherirse estrictamente a la ley. Pero como hija de una mujer negra, Cecilia sentía una conexión profunda con la propuesta presentada por su madre, Inés. El conflicto interno la devoraba. Después de horas de deliberación, Cecilia regresó a la sala del tribunal. El silencio era denso, palpable, casi insoportable. Cuando la jueza se sentó, todos los ojos se fijaron en ella. Este tribunal reconoce la gravedad del crimen cometido, comenzó, su voz firme, pero su mirada mostraba el peso de la decisión que estaba por tomar. Pero también reconoce el poder transformador de la propuesta presentada por la señora Inés. Cecilia hizo una pausa, y en esa breve fracción de tiempo, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Por lo tanto, continuó, en una decisión sin precedentes, este tribunal acepta la propuesta alternativa, con condiciones estrictas, pero sin dudas de que este es el camino hacia una justicia más humana. La sentencia fue histórica. El destino de Eduardo, aún atónito, quedaba ahora atado a un experimento social que cambiaría el rumbo de su vida. Cuando la sesión se cerró, quedó claro para todos que esto no era el final, sino el comienzo de un cambio profundo. En las semanas siguientes, el caso de doña Inés y Eduardo Silva desató un debate nacional en España. El país entero estaba dividido. Algunos aplaudían la decisión de la jueza, mientras que otros la cuestionaban ferozmente. Los programas de televisión no dejaban de hablar del caso. La Academia de Policía de Mallorca, ante la presión pública, implementó un nuevo plan de estudios obligatorios sobre derechos humanos y diversidad. Mientras tanto, Eduardo comenzó su programa de reeducación bajo la mirada constante del público, y las primeras semanas fueron un martirio. En una charla sobre la esclavitud en España, se levantó, evidentemente perturbado, abandonando la sala. No obstante, algo en su interior comenzó a cambiar. Doña Inés, por su parte, emergió como una figura pública, invitada a conferencias y entrevistas. Utilizó cada oportunidad para hablar de reconciliación y de una transformación sistémica, y en una de las entrevistas más impactantes declaró: «No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos modelar el futuro. Mi cabello volverá a crecer, y con él espero que crezca una nueva conciencia en nuestra sociedad». Cecilia, mientras tanto, enfrentaba una creciente presión. Sus detractores exigían que se apartara del caso por conflicto de intereses. Una investigación fue abierta para evaluar su conducta, pero ella se mantenía firme, defendiendo su decisión como un paso crucial hacia una justicia restaurativa. En el barrio donde Eduardo trabajaba, en su programa comunitario, las reacciones eran variadas. Algunos vecinos lo observaban con recelo, mientras que otros, más jóvenes, lo recibían con cierta esperanza. En una ocasión, durante un proyecto de renovación de una guardería local, un grupo de jóvenes negros se le acercó y le desafió. ¿Crees que pintar unas paredes puede borrar lo que hiciste? Eduardo, visiblemente perturbado, respondió tras un largo silencio. No puedo borrar lo que hice, pero cada pincelada es una promesa de ser mejor,
de hacer mejor. Elena, la joven que había grabado todo, también experimentó un cambio radical en su vida. Invitaciones para aparecer en programas de televisión y becas para estudiar periodismo comenzaron a llegar. Ella aceptó una beca, determinada a seguir utilizando su voz para exponer injusticias. Las redes sociales ardían con debates intensos y hashtags como Justicia Restaurativa y Caso Inés se mantenían en los temas más comentados. Los videos de Eduardo trabajando en la comunidad se compartían y analizaban. Y aunque algunos los consideraban sinceros, otros se mostraban escépticos sobre la verdadera naturaleza de su castigo. El caso también tuvo repercusiones internacionales. Delegaciones de varios países visitaron Mallorca para estudiar el modelo de justicia restaurativa implementado, y la ONU expresó interés en utilizarlo como referente en futuras reformas judiciales y policiales. Mientras tanto, en la privacidad de su hogar, doña Inés enfrentaba momentos de duda, preguntándose si todo este proceso realmente traerá la paz que tanto anhelaba. Frente al espejo, los dedos de dona Inés recorrían los mechones de su cabello, que lentamente comenzaban a formar pequeños rizos. Cada hebra no solo representaba un crecimiento físico, sino también la travesía emocional que había atravesado. A veces se detenía a pensar si había tomado el camino correcto, si todo el sufrimiento valdría la pena. Pero luego recordaba las palabras de apoyo que recibía a diario. Cartas, mensajes en las redes sociales, personas que se sentían inspiradas por su fortaleza, su resistencia y su compasión. Cada mensaje le recordaba que su lucha había tocado corazones y había dejado una marca. El otoño en Mallorca era fresco y suave, pero también traía consigo señales claras de cambio. Se habían cumplido 6 meses desde el incidente en la Plaza de la República. Las leyes estaban comenzando a cambiar, los debates sobre la justicia restaurativa y el racismo estructural se desbordaban en los hogares, las escuelas y en la misma calle. El país estaba tomando conciencia y dona Inés, como pocas veces, sentía que su dolor, su sacrificio, habían servido como catalizador para algo más grande. Aquel día era especial. Se levantó del sillón y miró una vez más sus rizos formándose. Su hija Cecilia la llamó desde el pasillo. «Mamá, es hora». Hoy era el día de su primera charla en la Academia de Policía de Mallorca. Había pasado mucho tiempo preparando este momento, y las emociones estaban a flor de piel. Cuando llegó al auditorio, el murmullo de los asistentes la rodeaba. Sabía que muchos de ellos aún la veían como una víctima, como la mujer del turbante, pero ella estaba decidida a cambiar esa percepción. Miró a la multitud y con una voz firme comenzó. «Buenos días. Estoy aquí no como víctima, sino como educadora, y todos nosotros, incluidos yo misma, tenemos mucho que aprender». El silencio que siguió era denso, como si cada palabra flotara en el aire. Mientras tanto, en una favela al oeste de la ciudad, Eduardo Silva se enfrentaba a sus propios demonios. Estaba ayudando a organizar una feria de salud comunitaria como parte de su proceso de reeducación. Aunque la desconfianza de los vecinos era palpable, él no se dejó amedrentar. Un adolescente, viéndolo llegar, lo llamó sarcásticamente: tú, guarda, ¿vas a cortar el cabello de alguien hoy? Eduardo sintió que esas palabras lo golpeaban, pero respiró hondo, conteniendo su ira. Con calma, respondió: «No, hoy estoy aquí para ayudar, si me dan la oportunidad». Sus palabras, simples y sinceras, calaron hondo en la comunidad. De vuelta en la academia, dona Inés continuaba su charla. Habló de su historia personal, pero también de la historia de España, de la lucha contra el racismo estructural que había marcado la vida de tantas personas. «Mi cabello», dijo ella, «no es solo una cuestión de estética, es mi herencia, mi resistencia, mi identidad.
Algunos policías se movían incómodos en sus asientos y ella notó esa incomodidad. ¿Ese malestar que sienten ahora? Ese es el primer paso para el cambio. Abrácenlo, cuestiónenlo, les instó. En la favela, Eduardo poco a poco comenzaba a ganar la confianza de los residentes. Su dedicación y su disposición para escuchar a los demás estaban derribando barreras. Una anciana, después de recibir orientación sobre hipertensión, lo miró a los ojos y le dijo: «Estás diferente de lo que esperaba, hijo mío». Esas palabras tocaban el corazón de Eduardo. En ese momento, entendió el peso de su pasado y lo que significaba estar dispuesto a cambiar. Elena, ahora estudiante de periodismo, estaba en el auditorio cubriendo la charla para el periódico de la facultad. Ver a dona Inés transformada, inspirada, la motivaba a seguir adelante con su propio proceso de cambio. Al final de la charla, dona Inés les lanzó un desafío a los policías presentes. No les pido que olviden su entrenamiento, pero sí que lo expandan. Vean más allá de la uniformidad. Vean lo que necesita cambiar. Esa noche, en diversos rincones de la ciudad, las vidas de muchas personas seguían entrelazándose. Cecilia, en su oficina, repasaba una propuesta de ley para reformar el entrenamiento policial, una reforma inspirada por la experiencia de su madre. Eduardo, cansado pero satisfecho después de un largo día en la favela, se detuvo frente a un espejo en una tienda. Por primera vez en meses, se vio a sí mismo sin vergüenza. Elena, en su habitación, escribía su artículo sobre la charla. Por fin se sentía parte de la transformación que había comenzado sin saberlo, desde el momento en que grabó el video. Y dona Inés, al final del día, en la tranquilidad de su hogar, volvió a mirar su reflejo. Sus dedos recorrieron los rizos que ahora formaban parte de ella, símbolos de renovación, de esperanza. «Estamos creciendo», murmuró, con una sonrisa suave en el rostro. «Todos estamos creciendo». Sabía que el camino hacia la sanación y la transformación era largo, lleno de obstáculos, pero también lleno de posibilidades. Aquella noche, en una ciudad que empezaba a despertar a sus propias contradicciones, las semillas del cambio estaban siendo cuidadas, regadas por el coraje de aquellos que elegían enfrentar sus heridas y crecer a través de ellas. Un año había transcurrido desde el incidente en la Plaza de la República y la ciudad de Mallorca se encontraba al borde de una nueva etapa, marcada por las decisiones que tomarían aquellos que, de alguna manera, serían los artífices del cambio. La atención estaba en su punto más alto. Grupos de derechos humanos organizaban manifestaciones pacíficas para mostrar su apoyo al programa de reforma policial, mientras que los sectores más conservadores se alzaban en protesta, acusando a la policía de tener las manos atadas. En medio de este conflicto, 4 figuras clave se preparaban para un evento que no solo cambiaría sus vidas, sino también, quizás, el destino de su país. Dona Inés, sentada frente al espejo de su casa, tocaba delicadamente sus cabellos que, después de tanto tiempo, empezaban a crecer nuevamente. Sus dedos pasaban por cada rizo, un recordatorio tangible de su propio renacimiento. Mientras los preparativos para la ceremonia de graduación se acercaban, sus pensamientos se llenaban de incertidumbre y esperanza. «Es más que un discurso», murmuró para sí misma. «Es el inicio de una nueva era». En su despacho, la jueza Cecilia repasaba los últimos detalles del informe sobre los resultados preliminares del programa de reeducación. Las estadísticas eran alentadoras. Una disminución en las denuncias de abuso policial y un notable aumento en la confianza de la comunidad. Sin embargo, ella sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Las cifras no significaban nada sin la transformación real en las calles. Eduardo Silva, al final de su programa de reeducación, se encontraba ante una decisión crucial. Había sido invitado a dar un discurso en la ceremonia de graduación, un honor que lo aterraba. Había trabajado durante meses para cambiar su vida, pero nunca
había imaginado que su historia fuera a ser tan pública. No sé si puedo hacerlo, pensó, luchando contra los miedos que lo acechaban. ¿Y si mi presencia solo empeora las cosas? Pero, dentro de él, algo le decía que este era su momento, el momento para demostrar que el cambio era posible. Elena, por su parte, estaba ansiosa por la entrevista exclusiva que había conseguido con dona Inés para un periódico nacional. Sabía que esta era su oportunidad para tratar temas fundamentales como el racismo y la reforma policial. A lo largo de los meses, había seguido de cerca los eventos que habían transformado a la ciudad, y ahora, con su pluma, quería capturar el alma de esta lucha. La tarde del gran día, la ciudad parecía estar contenida en una especie de respiración colectiva. Los helicópteros de la policía sobrevolaban el área de la ceremonia, y las fuerzas de seguridad estaban en máxima alerta. Pero, en el apartamento de dona Inés, una reunión más íntima estaba por celebrarse. Cecilia, Eduardo y Elena se habían reunido para hablar antes del evento. El ambiente estaba cargado de emoción y ansiedad. «Mañana no será solo sobre nosotros», dijo dona Inés, su voz tranquila pero llena de determinación. «Será sobre todos los que han sufrido discriminación, sobre los policías que luchan por hacer lo correcto, sobre todos los ciudadanos que soñamos con un país más justo». Eduardo, visiblemente nervioso, expresó sus dudas. «No sé si puedo estar allí, si mi presencia solo traerá más división». Cecilia, con una firmeza tranquilizadora, le respondió: «Tu presencia es esencial, Eduardo. Eres la prueba viviente de que el cambio es posible». Cristian, quien había sido testigo de todo el proceso, no pudo evitar añadir: «Esta historia, la de ustedes, ya es más grande que cualquiera de nosotros». La noche avanzaba, y mientras compartían sus esperanzas y miedos, una sensación de unidad se apoderó de ellos. Sabían que lo que ocurriría al día siguiente no solo cambiaría sus vidas, sino también, posiblemente, el futuro de todo un país. Fuera, la ciudad seguía su curso sin saber lo que estaba por suceder. Los carteles anunciando la ceremonia de graduación estaban rodeados por otros que pedían la reforma policial, algunos con palabras de apoyo, otros con gritos de protesta. Los nervios y las expectativas se sentían en el aire, mientras cada uno de los presentes regresaba a su casa, conscientes de la magnitud del momento que se avecinaba. Dona Inés, la última en dejar el apartamento, se detuvo frente al espejo. Su cabello, ahora recuperado, enmarcaba su rostro con rizos grises. Sus manos tocaban suavemente cada uno de ellos, como si buscara absorber fuerzas de esos pequeños cabellos que representaban mucho más que el tiempo pasado. «Mañana cambiamos la historia», susurró para sí misma, mirando su reflejo. El día amaneció en Mallorca con una atmósfera cargada de electricidad. La ceremonia de graduación de los policías, programada para las 10 de la mañana en el Palacio de los Bandeirantes, había capturado la atención nacional e internacional. Multitudes se agrupaban en las calles cercanas, con pancartas que pedían una reforma, mientras otros, más críticos, se expresaban abiertamente en contra del programa. Los cordones policiales mantenían separados a los manifestantes, y el aire estaba cargado de tensión. Dentro del palacio, dona Inés se ajustaba su turbante por última vez, sintiendo un leve temblor en sus manos. A su lado, Cecilia sostenía firmemente su carpeta de documentos, como si fuera un escudo. Eduardo, en un rincón, respiraba profundamente para calmar sus nervios. Elena, con su credencial de prensa colgando del cuello, revisaba su equipo con rapidez. A las 10 en punto, las puertas del gran auditorio se abrieron, revelando una sala abarrotada. Era el momento de la verdad. Los nuevos policías, impecablemente uniformados, las autoridades gubernamentales
activistas, periodistas y ciudadanos seleccionados al azar para ser testigos de este evento histórico, se encontraban reunidos en el Palacio de los Bandeirantes. El gobernador abrió la ceremonia con un discurso cauteloso, en el que intentaba equilibrar elogios a la iniciativa y garantías sobre la seguridad pública, sin perder la atención de los presentes. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Las expectativas eran enormes, como si el futuro de todo un país estuviera colgando de este momento. Cuando llegó el turno de dona Inés, el silencio en la sala era absoluto. Cada paso que daba hacia el podio resonaba en la vasta sala, como un eco que anunciaba la importancia de lo que estaba por decir. Su turbante colorido brillaba intensamente, contrastando con la multitud de uniformes azules que la rodeaban. Ella inspiró una respiración profunda y con voz firme pero llena de emoción, comenzó su discurso. Hace un año mi voz temblaba en esta misma plaza. Mi dignidad fue despojada junto con mi cabello. Hoy estoy aquí, no como víctima, sino como sobreviviente, como educadora, como agente de cambio. Sus palabras llenaron la sala, penetraron el corazón de cada persona que la escuchaba. Habló del largo y doloroso camino de discriminación racial en España, del miedo palpable de muchas comunidades hacia la policía, de la urgente necesidad de cambiar. Pero también advirtió que el cambio no llegaría sin sacrificio, sin dolor. Cada uno de ustedes, nuevos policías, tiene ahora una enorme responsabilidad. Son las semillas de una nueva era en el policiamiento, una era de respeto, empatía y verdadera protección para todos. Mientras hablaba, las cámaras de los periodistas captaban las reacciones de la audiencia. Algunos policías veteranos parecían escépticos, mientras que otros se mostraban visiblemente conmovidos. Los nuevos reclutados escuchaban atentamente, como si cada palabra de dona Inés fuera una chispa que podría encender algo en su interior. Elena, que estaba filmando todo, notó lágrimas en los ojos de varios de los presentes, lo que le hizo detenerse un momento y reflexionar sobre el peso de la situación. Su visión se nubló por un instante. Comprendió que no solo estaba grabando un evento, sino presenciando un cambio histórico. Al finalizar su discurso, dona Inés hizo algo inesperado. Con una calma que solo la experiencia podía otorgarle, levantó su turbante, revelando su cabello completamente recuperado. Era un acto simbólico, un gesto de poder, de renovación. Este turbante, dijo, mientras lo alzaba en el aire, ya no es un símbolo de vergüenza ni de victimización. Es un símbolo de renacimiento, de fuerza. Así como estos cabellos crecieron nuevamente, nuestra sociedad también puede curarse, puede renovarse. La sala estalló en aplausos. Las ovaciones se alzaron con una intensidad inesperada, como si la gente, por fin, hubiera encontrado en ese gesto una esperanza renovada. Dona Inés presentó los datos concretos sobre la disminución de incidentes de abuso policial y el aumento en la confianza de la comunidad en las zonas piloto del programa. Esto no es solo un cambio en la política, subrayó. Es un cambio cultural, un cambio en nuestra forma de pensar. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban con nerviosismo. Eduardo Silva fue llamado al podio. Un silencio profundo se apoderó de la sala, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Eduardo, visible y profundamente nervioso, comenzó a hablar. Su voz era débil al principio, pero fue ganando fuerza a medida que compartía su dolorosa pero esperanzadora historia. Yo era el problema, admitió con humildad. Yo representaba todo lo que estaba mal en nuestro sistema, pero gracias a la compasión de personas como dona Inés y la jueza Cecilia, tuve la oportunidad de cambiar, de crecer.
Habló de sus meses en la comunidad, de las lecciones dolorosas que aprendió, de los prejuicios profundos que tuvo que desmantelar dentro de sí mismo. «No estoy aquí para pedir perdón», dijo con firmeza. «Estoy aquí para comprometerme a ser parte de la solución, y les pido a cada uno de ustedes que hagan lo mismo». Cuando terminó, hubo un silencio ensordecedor, como si el peso de sus palabras estuviera impregnado en el aire. Poco después, los aplausos estallaron con una intensidad tan grande que casi parecía que la sala temblaba. La ceremonia culminó con los nuevos policías jurando un compromiso revisado, uno que incluía la promesa explícita de luchar por la igualdad racial y los derechos humanos. Mientras la última ovación resonaba por todo el auditorio, Dona Inés, Cecilia, Eduardo y Elena se encontraron juntos en el podio, bajo las luces brillantes y la mirada de una nación expectante. En ese instante, representaban no solo un cambio en sus vidas, sino una esperanza colectiva, el primer paso hacia una nueva era. Afuera, la noticia de la ceremonia se difundía rápidamente. Las calles, que antes estaban divididas, comenzaban a mezclarse en un diálogo tenso pero constructivo. Mallorca, y por extensión, España, se encontraba al borde de una nueva era. Sin embargo, todos sabían que el verdadero desafío comenzaba ahora, en las calles, en las comisarías, en las comunidades. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un cambio real parecía más tangible que nunca. En las semanas y meses siguientes a esa histórica ceremonia de graduación, los efectos del cambio se comenzaron a sentir por toda España. Dona Inés, convertida ya en una figura respetada a nivel nacional, continuó su incansable labor de educación y concientización. Viajaba por todo el país, hablando en escuelas, universidades y academias de policía, llevando consigo el mensaje de que la transformación personal y social era no solo posible, sino esencial. La jueza Cecilia López, aunque recibió tanto elogios como críticas por su enfoque innovador, persistió en su misión de reformar el sistema judicial. Sus decisiones seguían desafiando el statu quo, inspirando a una nueva generación de profesionales del derecho a pensar de manera más inclusiva y restaurativa. Eduardo Silva, después de completar su programa de reeducación, tomó una decisión que no fue fácil, pero que reflejaba su firme convicción: permanecer en la fuerza policial. Había recorrido un largo y doloroso camino, pero ahora estaba listo para devolver algo a la institución que antes lo había marcado. Como instructor en la academia, compartió su historia de transformación con los nuevos reclutas. Les hablaba con una sinceridad profunda de cómo su propio cambio había sido una batalla interna constante, una lucha por liberarse de prejuicios que había cultivado durante años. La desconfianza de algunos de sus colegas era palpable. Muchos no podían creer que un hombre como él, con su pasado, pudiera ser ahora un agente de cambio. Pero Eduardo estaba decidido a demostrarles lo contrario. No lo hacía por ellos, sino por el futuro que soñaba, uno en el que la justicia y la humanidad fueran el centro de la fuerza policial. Elena, quien se había ganado su respeto y admiración como periodista, continuó su labor de dar voz a aquellos que no la tenían. Su artículo sobre la ceremonia de graduación de los nuevos reclutas no solo ganó un Premio Nacional de Periodismo, sino que también consolidó su posición como una de las voces más relevantes en los debates sobre justicia racial en España. Con cada historia que cubría, Elena estaba construyendo un puente hacia un futuro más justo. Aunque su éxito profesional crecía, ella no olvidaba las heridas del pasado. Recordaba el momento en que, con la cámara en mano, había sido testigo de un cambio tangible. No solo lo había documentado, sino que también
había sido parte de ese cambio. Por otro lado, en las calles de Mallorca, los resultados empezaron a verse poco a poco. Los relatos, aunque todavía escasos, indicaban que los casos de abuso policial habían disminuido y que la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad, especialmente en los barrios más marginalizados, estaba en aumento. Sin embargo, los problemas no habían desaparecido por completo. Aún existían incidentes aislados de discriminación y abuso. Esto no es el final de la jornada, se decía a sí mismo Eduardo en los momentos de duda. Es solo un nuevo comienzo. Las transformaciones no solo se limitaban a la policía. Las escuelas de la ciudad habían comenzado a incluir la educación antirracista en sus programas. Las empresas, lentamente, implementaban iniciativas de diversidad e inclusión. El tema de la raza, que antes había sido un tabú, comenzó a ser abordado de manera más abierta en todos los ámbitos sociales. La ciudad de Mallorca, que una vez fue escenario de un acto de discriminación desgarrador, se había convertido en un símbolo de cambio. La lucha no había terminado, pero ya no era una lucha en solitario. Los primeros pasos importantes habían sido dados. 5 años después de aquel incidente, Dona Inés caminaba nuevamente por la Plaza de la República. Su cabello, ahora completamente blanco, danzaba al viento, sin la barrera de su turbante. A su lado, Eduardo Silva, ya fuera de la policía, trabajaba activamente en proyectos comunitarios. Ellos se detuvieron frente al mismo lugar donde todo había comenzado. Inés tocó su cabello con una sonrisa profunda. Una sonrisa que reflejaba no solo su propia evolución, sino la transformación de toda una sociedad. «Ya, vean cómo crecemos», dijo, mirando su cabello, pero refiriéndose a algo mucho más grande. A toda una nación que, al igual que ella, había renacido. Eduardo, con los ojos llenos de gratitud, asintió. En ese momento, los dos sabían que la verdadera transformación aún estaba en marcha, pero el camino había sido trazado. Has sido testigo de un día asombroso de cambio y esperanza. Ahora es tu turno de marcar la diferencia. Déjanos un comentario diciendo «Yo estuve hasta el final» y comparte una acción concreta que puedas realizar hoy para luchar contra el racismo y promover la igualdad en tu comunidad. Recuerda, el cambio comienza en cada uno de nosotros. No olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla final. Allí encontrarás más historias inspiradoras que reflejan el poder de la empatía y la justicia. Juntos podemos crear un mundo más justo e igualitario. El cambio empieza ahora. Empieza contigo.